Los productos notables son productos que se pueden escribir por simple inspección, cumpliendo algunas reglas. El cuadrado de un binomio es uno de ellos. Elevemos el binomio a más b al cuadrado. El cuadrado de a más b es igual a tener a más b multiplicado por sí mismo dos veces. Multiplicaremos cada término del primer binomio por cada término del segundo binomio, así. A por a es igual a al cuadrado. A por más b es igual a más ab. Más b por a es igual a más ab. Y más b por más b es igual a más b al cuadrado. Más ab es igual a más 2ab. Entonces tenemos que el cuadrado de a más b es igual a al cuadrado más 2ab más b al cuadrado, donde a más b representa cualquier binomio, cuyo primer término es representado con a y el segundo con b. En conclusión, el cuadrado de un binomio es igual al cuadrado del primer término, más el doble del primero por el segundo término, más el cuadrado del segundo término. Resolvamos algunos ejemplos. Desarrolla el cuadrado de m más 3. Al ser un binomio al cuadrado, cuyo primer término es m y el segundo es 3, debemos aplicar que el cuadrado de a más b es igual a al cuadrado más 2ab más b al cuadrado. Primero elevaremos el primer término al cuadrado. Como m es el primer término, entonces pondremos m al cuadrado. Ahora sumamos el doble del primer término, m, por el segundo término del binomio, 3, es decir, más 2 por m por 3. Luego sumamos el cuadrado del segundo término. Como el segundo término es 3, entonces pondremos más 3 al cuadrado. Nos queda el siguiente polinomio, m al cuadrado más 2 por m por 3 más 3 al cuadrado. 2 por m por 3 es igual a 6m, y 3 al cuadrado es 9. Entonces, el cuadrado de m más 3 es igual a m al cuadrado más 6m más 9. Veamos otro ejemplo. Desarrolla el cuadrado de 2x al cuadrado menos 1. Al ser 2x al cuadrado menos 1 un binomio que está elevado al cuadrado, cuyo primer término es 2x al cuadrado y el segundo menos 1, haremos lo siguiente. Como el cuadrado de a más b es igual a al cuadrado más 2ab más b al cuadrado, primero elevaremos 2x al cuadrado, que es el primer término del binomio, al cuadrado, por lo que pondremos el cuadrado de 2x al cuadrado. Ahora sumaremos el doble del primer término por el segundo, es decir, sumaremos la multiplicación de 2 por 2x al cuadrado, que es el primer término, por menos 1, que es el segundo. Entonces pondremos más 2 por 2x al cuadrado por menos 1. Luego sumaremos el cuadrado del segundo término. El segundo término es menos 1, entonces pondremos el cuadrado de menos 1. El cuadrado de 2x al cuadrado es igual a 4x a la cuarta, ya que distribuimos el cuadrado en cada factor del monomio. En el segundo término, 2 por 2x al cuadrado es igual a 4x al cuadrado. Y 4x al cuadrado por menos 1 es igual a menos 4x al cuadrado. Por último, el cuadrado de menos 1 es igual a 1, ya que un número negativo elevado a una potencia par da un resultado positivo, y 1 elevado a cualquier potencia da 1. Nos queda la siguiente expresión, 4x a la cuarta menos 4x al cuadrado más 1. Veamos un último ejemplo. Desarrolla el cuadrado de x más 5. Tengamos presente que el cuadrado de a más b es igual a al cuadrado más 2ab más b al cuadrado. En este caso, a es representado con x y b es representado con 5. Primero elevamos el primer término al cuadrado. Como x es el primer término, escribiremos x al cuadrado. A esto le sumaremos el doble de multiplicar el primer término, o sea x, por el segundo término, es decir, 5. Entonces escribiremos más 2 por x por 5. Luego sumaremos el cuadrado del segundo término, 5, por lo que escribiremos más 5 al cuadrado. En el segundo término, 2 por x es igual a 2x. 2x por 5 es igual a 10x. Y 5 al cuadrado es igual a 25. Por lo tanto, el cuadrado de x más 5 es igual a x al cuadrado más 10x más 25.
Ahora practiquemos lo aprendido en este video con el siguiente ejercicio. Desarrolla el cuadrado de 2x menos y al cuadrado. Primero elevamos el primer término al cuadrado. Luego sumamos el doble del primer término por el segundo. Ahora sumamos el cuadrado del segundo término. El cuadrado de 2x es igual a 4x al cuadrado. En el segundo término, 2 por 2x por menos y al cuadrado es igual a menos 4xy al cuadrado. El cuadrado de menos y al cuadrado es igual a y a la cuarta. El cuadrado de 2x menos y es igual a 4x al cuadrado menos 4xy al cuadrado más y a la cuarta. Y hasta aquí ha llegado el video de hoy. Si te ha gustado, dale like y compártelo. Suscríbete al canal y no olvides activar las notificaciones para que sepas cuando se publique un nuevo video en este canal. ¡Hasta pronto!